El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación abrió la caja de Pandora. Reveló nombres y apellidos de líderes políticos, empresarios y artistas de todo el mundo que a través de fideicomisos y sociedades fantasma han trasladado multimillonarias fortunas a paraísos fiscales para evadir impuestos en sus países de origen y mantener su identidad en secreto. La investigación Pandora Papers, realizada por periodistas de 149 medios de comunicación en 117 países, pone nuevamente en el ojo del huracán el debate sobre la corrupción global. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Vínculo Político, que se transmite a través de la página de Facebook Vínculo Social y Trabajo Académico. Yo soy Javier Molina y es para mí un gusto y un placer saludar a mi gran amigo Iván Carreño. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, tocayo, yo con un gusto estando aquí contigo y el auditorio una semana más analizando el tema internacional y nacional de más interés. Gracias, amigos, estamos en el programa número 94, pues próximos a llegar a la edición número 100 de Vínculo Político, les agradecemos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los Pandora Papers y la 4T. Cuéntanos, tocayo, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora tenemos un nuevo escándalo en donde está incluida la clase política que está al frente del gobierno, o algunos miembros, no todos, aclaro, pero también muchos artistas, futbolistas, deportistas en general y sobre todo millonarios? Así es, para empezar quisiera aclarar que estos Pandora Papers son es una investigación realizada por el Consorcio de Investigación de Periodistas de Investigación, los mismos que sacaron Panama Papers, que bueno, fueron muchísimos años de investigación. Es una red internacional de periodismo de investigación y que filtraron 12 millones de documentos de transacciones bancarias y negocios no necesariamente ilícitos, pero que sí demuestran que hay una gran cantidad de dinero en paraísos fiscales. Básicamente, ¿qué es un paraíso fiscal? Un país donde tiene regulaciones fiscales que ocultan de dónde vienen, cuánto es, quiénes son, y que no es de facilidades para los gobiernos saber quién tiene cuentas en esos paraísos, ¿no? Y a favor de estos paraísos, pues se les quita una porción de ese dinero que no se sabe ni les preguntan de dónde viene. Básicamente esto es un paraíso fiscal. Y pues bueno, filtraron mucha información en todo alrededor del mundo sobre personajes, como tú bien decías, de la farándula, deportistas, artistas, políticos en funciones y expresidentes, políticos que ya no están en funciones. Entonces ha sido un motivo de controversia esto. Entonces, pues ya sabemos que no puede ser un delito tener una cuenta en un lugar paradisíaco, en un paraíso fiscal, pero sí va a ser un delito si no puede ser comprobado o si no se dijo que se tenía ese dinero siendo funcionario público, ¿no? Ese es el meollo del asunto. Y quiero decirte que no son pocos los mexicanos que están en esta lista. Tenemos, por ejemplo, a Julio Scherer, que fue hace poco el consejero, hace poco fue el consejero jurídico de la presidencia. También está Germán Larrea, el presidente del Grupo México, que también es empresario. Está también Jorge Arganis, es el secretario actual de Comunicaciones y Transportes del gabinete de Andrés Manuel. Y está Julia Abdala, que es la pareja o se le vincula con Manuel Bartlett, el jefe de la CFE, ¿no? Entonces, pues tenemos cuestiones bastante turbias en ese sentido, y preguntarles de dónde sacaron ese dinero y que si no está en sus declaraciones patrimoniales como funcionarios públicos, sí tienen una responsabilidad penal y fiscal por no decir que tienen ese patrimonio, ¿no? Entonces, pues estamos hablando hasta de posible desvío de fondos, lavado de dinero y de Dios sabe más, ¿no? Entonces es un tema delicado. Yo quiero connotar que esto lo está usando los conservadores y la reacción para acusar a AMLO directamente, ¿no? De que está sacando dinero del país, pero la verdad es que no es el único en todo caso, o no es el único que está ensuciado por los secretarios. Estamos viendo que empresarios también, que de grupos conservadores y reaccionarios como Grupo México, también están bien inmiscuidos, ¿no? Entonces es como la estafa maestra, está metido a todos los niveles y en todos los espectros.
Pero mi tocayo, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo va a mover la correlación de fuerzas? Acabas de mencionar algo muy importante, que tenemos que hacer la crítica respecto a qué funcionarios o personas ligadas a la actual administración que traen un discurso de cambio y una renovación respecto al uso del poder político al frente de las instituciones están vinculados, y que deben de hacer una aclaración de por qué tienen el interés de ocultar recursos económicos al amparo de estas cuentas que están en paraísos fiscales, en donde quieren ocultar la cantidad de ingresos que tienen y sobre todo cuál es el origen de ellos. O sea, yo no voy a meter nunca las manos por Manuel Bartlett, yo nunca voy a meter las manos por ningún funcionario público que esté en el ejercicio del poder político. Yo puedo decir, tengo simpatías políticas por ciertos personajes y gobiernos, pero eso no quiere decir que no vamos a hacer el señalamiento de gente como la mujer de Bartlett, su novia o concubina, o la figura jurídica que quiere meterle él para justificar los millones que tiene en propiedades. O lo acabas de mencionar en el caso de Julio Scherer, y hay otros más elementos importantes que estuvieron dentro de Morena o de la cuarta administración, y los que ya sabemos, los priistas y panistas, que les encanta también tener millones de pesos que no los pueden justificar. Por ejemplo, en el caso del gobernador Alfredo del Mazo, que también se descubrió que su esposa está metida en estos escándalos en donde tienen millones de pesos y los esconden en estos paraísos fiscales. Lo que me parece interesante es cuando los sectores empresariales siempre nos quieren dar el ejemplo de lo que debe ser la moral pública del buen ciudadano, siempre hacen hincapié de que el pobre no paga impuestos, de que solamente a los formales se les descuenta el impuesto sobre la renta. Ya lo hemos hablado en otras ediciones de Vínculo Político, y que siempre ellos dicen que son los generadores del empleo, pero están enojados con Andrés Manuel porque quiere por lo menos regular outsourcing, quiere dar mejores condiciones de distribución de la riqueza, o lo que es su reforma energética con lo del litio. Pero cuando se descubre que ellos tienen un sinfín de mecanismos para ocultar los ingresos que tienen, sean legales o ilegales, ellos recurren a estos movimientos para no pagar los impuestos. Entonces, a mí me parece un discurso político molesto, en donde siempre se le hacen hincapié de que el ciudadano común mexicano de las clases medias o populares no pagan impuestos, pero cada rato nos enteramos que Salinas Pliego, los Azcárraga, estos actores políticos como Germán Larrea, de por sí pagan pocos impuestos, o estaban acostumbrados a pagar pocos impuestos, se llevan jugosos contratos a partir del erario, contratos gubernamentales de todos los niveles de gobierno, ya sean municipales, estatales o los federales, que son los más importantes, y todavía se dan el lujo de esconder dinero para no declararlo fiscalmente. Vaya tú a saber si es legal o no es legal. Y lo peor de todo es que nos quieren dar lecciones de moralidad, en cuestiones de valores cívicos, en la democracia, en el pago de contribuciones fiscales. Entonces es una hipocresía también muy importante. Y hay otro dato que quisiera abordar antes de terminar mi participación, es la hipocresía de los medios de comunicación tradicionales como la televisión, la radio o medios impresos, en donde estamos bien conscientes los poderosos intereses que tienen estos grandes empresarios que o son accionistas de televisoras, o son accionistas de periódicos, o son accionistas de cadenas de radio, o son grandes patrocinadores que se anuncian en estos medios. Es decir, si tú como gran empresario y gran consorcio transnacional notas que una televisora, un medio de comunicación como la radio o un periódico empieza a hacer investigaciones que pongan en evidencia este tipo de escándalos de lavado de dinero, o de paraísos fiscales, o tus vínculos con el crimen organizado, no sale nada en los medios. Digo, sí salen los políticos que son piezas de ajedrez movibles dentro del esquema del verdadero poder político, ¿no? Porque hay que decir al público, la gente piensa que el poder solamente radica en el presidente, en el gobernador, en el legislador. Nunca olviden una ley del poder político. El poder político no necesariamente está al frente de un escritorio de administración pública. Tiene más poder político, por ejemplo, Carlos Slim, que a lo mejor 500 diputados. ¿Por qué? Porque la capacidad de poder económico que tiene en influir en políticos, medios de comunicación, en acciones empresariales, o simplemente si se le antoja, Slim saca el dinero del país y genera una crisis económica. Entonces, hay que decirlo, siempre hay que señalar este tipo de información, porque me pareció interesante que los grandes medios de comunicación hicieron caso omiso de informar que estos grandes millonarios ocultan recursos y no pagan los impuestos. Pero cuando un gobierno, con sus críticas,
tiene políticas populares de redistribuir la riqueza, es populismo, comunismo o cualquier tipo de malversación de fondos públicos. Entonces hay que decir a nuestros amigos que nos ven en Vínculo Político de que también hay que evidenciar a estos grupos empresariales poderosísimos que tienen a los políticos como peones, y por qué no, tienen a muchos medios de comunicación, ya sea por que son inversionistas o son grandes compradores de publicidad, los tienen callados respecto a esta información, tocayo. Así es, parece que son solamente administradores, ¿no?, de la riqueza que no es suya y se queda en unos cuantos manos. Por último, también quiero hacer la observación que a veces nos metemos mucho la idea de que los paraísos fiscales son islas bananeras, ¿no?, y que no pasa nada ahí, pero en realidad muchos paraísos fiscales son pequeños países europeos, los mismos bancos de Estados Unidos, algunos funcionan como paraísos fiscales. Entonces las grandes potencias también están bien inmiscuidas y vinculadas a esta posible evasión, ¿no?, a este posible fraude de países enteros, ¿no? Están presidente incluso en funciones del Caribe acusado de desviar dinero. Entonces, pues, al final el poder político parece que se vincula con el poder económico, e incluso llega a parecer que el poder económico sujeta al poder político. Entonces es muy delicado el tema, mi tocayo. Como siempre, la mejor opinión lo tienen nuestros queridos seguidores. Entonces les agradecemos que nos den sus comentarios vía inbox o vía redes, se los agradecemos de corazón. Te agradezco a ti, mi tocayo, y nos vemos la próxima semana. Hasta la otra semana para discutir el tema más importante de la semana, ya sea nacional o internacional. Gracias, amigos.